Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de Popular Televisión Galicia. Hoy es viernes 22 de febrero de 2013. Nos acompaña a la mesa de trabajo don Vicente Fernández, abogado. ¿Qué tal, don Vicente? Buenas noches, bienvenido. Noches. Un placer estar aquí de nuevo. Estupendo. En la esquina de la mesa, don Gaspar Barrón, periodista. ¿Qué tal, don Gaspar? Buenas noches, bienvenido. Pues es un placer y aquí estamos con mucho gusto y fina voluntad, porque el programa promete. ¿Qué tal el cowboy? ¿Bien? El cowboy cabalgando. Estupendo. Claro. Don José Manuel Rubín es periodista, exdelegado de La Voz de Galicia de Ourense. ¿Qué tal, don José Manuel? Buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches. Pues también, en fin, con esa misma disposición que decía Pascual para iniciar este diálogo de amigos. Gaspar Barrón. Exacto, Pascual Barrón. Sí, Gaspar, dije Gaspar bien. Barrón. Tú llámame como quieras, que yo te entiendo igual. Gaspar Barrón, pero bueno, dice que la admite igual como Pascual. Perfecto. Sí, estupendo. Pues bienvenido. En la esquina de la mesa, don Tomás Fernández Martín, es periodista. ¿Qué tal, don Tomás? Buenas noches. Bienvenido. Aquí volvemos un poco acatarrados, pero aquí estamos. Qué curioso, periodistas mayoría hoy, ¿eh? Bueno, y eso que es una de las profesiones que está cayendo en desgracia, ¿eh? Sobre todo porque, en fin, a veces obligan a muchos a contar lo que o a disfrazar la información. Claro, y el que la quiere contar de verdad luego no tiene futuro. Ahí está. Pues bueno, pero bueno, seguiremos haciendo lo que buenamente se pueda. Como les prometimos el miércoles, vamos a hacer hoy un monográfico sobre lo que fue el debate del Estado de la Nación. Bueno, pues fueron 2 días muy intensos donde los políticos tocaron prácticamente todos los temas que, aunque sea de manera tangencial, en algunos casos interesan al ciudadano. Que el ciudadano se haya quedado conforme, contento, bueno, eso es harina de otro costal. Quien se quedó medianamente satisfecho o satisfecho fue el presidente Mariano Rajoy, aunque dijo que no estaría del todo satisfecho hasta que no vea bien lo denominado brotes verdes. Vamos a ver esta pieza que incluye un total de Mariano Rajoy tomado después de ya finalizar todo en los pasillos, y luego hacemos un flashback y ya comentamos pormenorizadamente desde el principio. Yo les digo a ustedes y a toda la Cámara que hay salida a la situación actual, que no será tarde, que hay que perseverar, que no va a ser fácil, pero que aquí hay un gobierno que está fuerte y se siente apoyado y respaldado por un grupo parlamentario y no va a desmayar hasta conseguir el objetivo de esta legislatura, que es superar la crisis, crecer y crear empleo. Muchas gracias. De esta forma finalizaba Mariano Rajoy su primer debate sobre el Estado de la Nación como presidente del Gobierno. Han sido 12 horas de sesión en las que el jefe del Ejecutivo ha defendido ante el resto de grupos parlamentarios su política económica para salir de la crisis y ha asegurado que al final de su legislatura habrá cumplido su programa electoral. Quedan aún más de 3 años para el término de la legislatura. Este partido cumplirá su programa electoral porque a nadie se le puede exigir que en un solo año cumpla su programa electoral. Ya en los pasillos del Congreso, Rajoy respondía así a los periodistas. Yo estoy satisfecho de lo que ha ocurrido aquí, pero yo desde luego no estaré satisfecho hasta que en España no haya crecimiento económico y se cree empleo. Hasta ese momento, satisfacción ninguna. Gracias. Para el presidente, el debate ha sido útil porque se ha demostrado que hay un gobierno fuerte con un grupo parlamentario que le apoya y le seguirá respaldando. Bueno, no era exactamente esta pieza la que teníamos preparada, pero sí, efectivamente, tiene parte del total del Congreso y tiene, bueno, pues otra parte del pasillo que era lo que les decía, perdón, que no se siente satisfecho hasta que no vea que realmente la economía se reactiva y se empieza a crear empleo. Una valoración primera. Los que no nos sentimos realmente satisfechos somos sus votantes por el incumplimiento de sus promesas electorales del señor Mariano Rajoy, porque confiamos en él, nos subió los impuestos, nos subió el IVA y este debate pues es más de lo mismo, una serie de medidas de maquillaje, pero a mí me gustaría resaltar más al fondo. Como bien decía la entrada, y es el primer debate del Estado de la Nación de Mariano Rajoy. Y tenemos a los terroristas de escaño sentados en el Congreso de los Diputados de la Nación Española. Tenemos a un Partido Popular completamente tibio con los nacionalistas, un PSOE entregado
Y realmente el único partido que muestra una propuesta regenerativa es Unión Progreso y Democracia. No hay ningún partido en el arco parlamentario a día de hoy que presente propuestas regeneradoras de la decadencia institucional que sufre la nación española. Solo UPyD. Y esa es la lectura de fondo. Don Gaspar Barrón. Vamos a ver, yo tengo que decir primero que mañana, 23F, se cumple el aniversario de un día triste por una parte, alegre por otra en España, que fue el asalto al Congreso de los Diputados. Bueno, pues desde aquella fecha un servidor pasea por la carrera de San Jerónimo, entra, sale del Congreso. Es la primera vez desde aquel 23F que se celebra un debate con el Congreso blindado por la policía, con protestas en la calle y con unas medidas de seguridad verdaderamente extraordinarias. Bien, dicho esto, si vamos al debate del Estado de la Nación, que se decía entre bastidores, debía llamarse el debate del Estado de la corrupción, cosa que no se habló prácticamente nada durante las dos jornadas, pues yo voy a ser muy claro. Sí, don Gaspar, se habló. Sí, pero... Se habló, se propusieron medidas. Sí, pero... Incluso se pide que sean con carácter retroactivo, incluido el caso Bárcenas. Ya, pero, por ejemplo, una palabra tabú era Bárcenas. Claro, Bárcenas es imposible, porque, y como digas, como salga mi nombre, acuérdate. Pero bueno, a lo que voy. Me resisto a ser de los que titula ganó Rajoy, perdió Rubalcaba. No. Ha perdido el pueblo español, porque lo que menos importó y lo que menos nos importa es si la corrupción va a ser retroactiva o si no va a ser retroactiva. O sea, lo preocupante es que hay más de 6 millones de parados, 6 millones de parados, más de 6, y que al día hay más de 500 desahucios. Entonces, y por otra parte, recordemos que el debate de cara a la galería ha terminado, pero las resoluciones es lo que va a ser la clave de la historia, que es la próxima semana. O sea, que hasta ahora lo que hemos visto han sido palmeros, una vez más, y evidentemente una obra de teatro que más o menos, yo creo Magdalena, creo Rubín, creo Tomás, creo Vicente, creo que todos hubiéramos escrito la crónica sin necesidad de aguantar el tostón. Debo decir que casi me dormí. Es más, había, pues lógicamente, entre los periodistas parlamentarios los corrillos habituales, y era la quiniela de los que va a sacarse Rajoy de la mano en cualquier momento. O sea, ya más o menos hay quinielas. Pero bueno, bien, tiempo tendremos. Antes de la intervención de esta parte de la mesa, de mi parte izquierda, que columbro va a ser más positiva, vamos a oír, por alusiones de don Vicente, lo que nos dice Rosa Díez. Bueno, pues la verdad es que el presidente del Gobierno, el señor Rajoy, siempre consigue sorprenderme, siempre consigue estar por debajo de mis propias expectativas. Me recuerda cada vez más a Zapatero, solo que me recuerda al Zapatero de los 2 últimos años. Y claro, el problema es que en este caso estamos ante el Rajoy del primer año de la legislatura. Escuchándole hablar, pues es como si la legislatura hubiera acabado, si ya quedara solo unas pocas cosas que hacer antes de convocar unos nuevos comicios. ¿Por qué digo que me recuerda al Zapatero de los 2 últimos años? Pues porque todo su discurso está plagado de inevitabilidad. Todo lo que ocurre es porque no se puede evitar, las cosas que hace es porque no le quedaba otro remedio, todo desde luego con mucho sufrimiento y con mucho pesar, pero todo es porque es inevitable. No cumple el programa electoral porque si lo hubiera cumplido a España le hubiera ido muy mal. Entonces, ¿qué programa electoral hicieron ustedes? O sea, ¿a qué se dedicaron antes de hacer el programa electoral? Porque si cumplen el programa electoral a España le va fatal. Todo lo que hace ha conseguido, según él, devolver la confianza en España de las autoridades europeas. Pues ya solo le falta que consiga la confianza de los ciudadanos españoles. Porque ¿cómo va a conseguir la confianza de los ciudadanos españoles un gobernante que presume de no cumplir el programa porque si llega a cumplir el programa le hubiera ido fatal? Don Tomás o don José Manuel, cualquiera de los dos. A mí me hace un poco gracia estas invocaciones al cumplimiento del programa electoral. La verdad que en los programas electorales a nadie se le exige su cumplimiento, desde aquella célebre fase de Tierno Galván, que los programas electorales están precisamente no para ser cumplidos. Hay que recordar que ha habido una época no pequeña
en la historia electoral de España, donde casi ni se publicaban. O sea que, pero es una perversión eso, en cualquier caso. Obama prometió en la primera legislatura cerrar Guantánamo, y no solo no lo cerró, sino que hasta en la segunda tampoco lo va a hacer. Es decir, y además aquí un día en esta tertulia lo hablamos, y lo que yo dije produjo un cierto escándalo, pero me reitero en ello. Es decir, no podía cumplir el programa electoral, hoy no lo puede cumplir porque la situación ha cambiado terriblemente. Y ha cambiado a nivel mundial, y ha cambiado, por ejemplo, la zona euro está toda en recesión en su conjunto. Entonces, claro, querer aplicar a lo mejor unas medidas que se redactaron, pues si las elecciones fueron en noviembre, pues que a lo mejor está hecho de agosto, ahora evidentemente la situación ha cambiado absolutamente, y ha cambiado no por culpa del presidente Rajoy, sino del propio contexto internacional. Entonces, claro, cuando Mariano Rajoy dice eso, que él no ha cambiado, que lo que le ha hecho cambiar un poco es la realidad y que ha cumplido con el deber, pues a mí no me parece desatinado, no me parece desatinado. Que hay cosas que hoy, evidentemente, legislar o actuar sobre una situación económica inexistente, pues sería absurdo. Don José Manuel. Pues para hablar del debate y no entrar ya en estas profundidades de tomar, de si cumple o no cumple el... No, pero eso es importante, sí, es que lo que ha dicho como sin que duda es importante, pero bueno... Yo sí le voy a decir al amigo Tomás un par de digo que tenemos réplica, tenemos réplica. Para, no sé, centrar, como nos pedía inicialmente la moderadora, pues que nos pareció el debate y esas cosas, yo no hubiese escrito el guión de este debate, porque a mí sí me sorprendió. A mí me sorprendió mucho Rajoy, porque Rajoy venía abofeteado, venía como el boxeador que está groggy y que parece que en cualquier momento hay que echar la toalla al ring para que se pare el combate. Pero para bien, lo sorprendió para bien. Y claro, a mí me sorprendió para bien, y resulta que después salió vivito y coleando, y quien estaba en el rincón de enfrente, pues salió el hombre más tal. Yo vi un debate de luces y sombras, o sea, no vi un debate esplendoroso, no un debate de luces y sombras, porque yo creo que hasta ahí fue inteligente Rajoy plantearlo así, porque pudo hacer un discurso de luces diciendo lo mucho que trabajó estos últimos 14 meses para sacar a España de esa situación que decía Tomás, pero en cambio empezó dibujando una España de sombras, la España de los problemas, la España de los desahucios, la España de los parados, la España de las algaradas callejeras, etcétera, etcétera. Y eso hizo, yo creo, que tomase ventaja en el debate, porque todo lo que le podría decir después Rubalcaba en su intervención, que era todo lo mal que estaba el país y todo lo mal que se había hecho, yo creo que eso ya se adelantó Rajoy. Por lo tanto, me parece que esa fue algo para mí positivo y sorprendente, de que el hombre que estaba más tocado salió airoso, y el que iba a masacrar al rival salió, yo creo que más tocado, no sé si ante la ciudadanía, pero me imagino que ante los militantes del Partido Socialista Obrero Español, pues que alguna credibilidad debió perder en este debate Rubalcaba. Sí, dentro de los suyos tiene solamente un apoyo del 39%. De todas formas, también hay que decir que si en lugar de ser miércoles y jueves el debate es jueves y viernes, hoy hubiera tenido que modificar su discurso, porque hoy han salido unos datos demoledores, con lo cual pues podríamos recurrir a ese refrán de que poco dura la alegría en casa del pobre, ¿no? Totalmente. ¿Es así? No le queda tregua ninguna, porque sale satisfecho del debate y salen los papeles últimos de Bárcenas. Cuando casi no se ha repuesto de eso, viene hoy la Comisión Europea. Así es. Y entonces el hombre parece que no tiene tregua ni respiro. De todas maneras, hay que tener en cuenta, y sigue un poco por donde apuntaba Rubín, la cuestión de que Mariano Rajoy es un buen parlamentario. Es una persona que en general, cuando tiene sus peores, viendo su evolución, cuando tiene sus peores momentos, cuando llega al Congreso, es otra persona. Se crece. Porque le ves en una rueda de prensa
ves al Rajoy de una rueda de prensa y ves al Rajoy del Congreso y dices tú, yo estoy viendo un político completamente diferente. Rueda de prensa cuando se habla, ¿no? Sí, deja hacer preguntas, pero es que es completamente diferente. Cuando entra ahí en el Congreso, ves otro político diferente. Hay como una doble personalidad, el Rajoy del Congreso y el Rajoy de fuera del Congreso, ¿no? Y Rubalcaba, evidentemente, yo creo que lleva una situación muy, muy débil. Vamos a oír otro total de Mariano Rajoy. Aún más de 3 años para el término de la legislatura. Este partido cumplirá su programa electoral porque a nadie se le puede exigir que en un solo año cumpla su programa electoral. Pueden ustedes estar tranquilos porque hay unos objetivos muy claros, hay un rumbo y hay una voluntad de mantener ese rumbo. Yo les digo a ustedes y a toda la Cámara que hay salida a la situación actual, que no será tarde, que hay que perseverar, que no va a ser fácil, pero que aquí hay un Gobierno que está fuerte y se siente apoyado y respaldado por un grupo parlamentario y no va a desmayar hasta conseguir el objetivo de esta legislatura, que es superar la crisis, crecer y crear empleo. Muchas gracias. Vamos a oír también al señor Rubalcaba. ¿Cree usted que se puede gobernar un país en crisis, pendiente cada mañana de que al señor Bárcenas le entre un ataque de sinceridad? Yo creo que no. Yo creo que hay una crisis económica, hay una crisis social, hay una crisis política y usted ha añadido una crisis moral. Aquí fue medio profeta Rubalcaba, hay que reconocerlo, ¿eh? Bueno, vamos a ver si en cuanto a lo de Bárcenas me refiero, que se levante con un ataque de... Sí. Yo estoy para mí ha sido un discurso bueno de Rajoy, y repito lo que decía antes, no quiero decir si ganó o lo perdió, o sea, porque el fondo no es ese. Es cierto que hemos recuperado la confianza, o sea, Europa empieza a creer en nosotros, es cierto que no hemos necesitado pedir el rescate, de ahí viene pues esas palabras de prosperidad que de alguna forma augura Mariano Rajoy, y no dudo en absoluto que el propósito de él esté en cumplir su programa electoral. Pero no me sirve el que ahora, lo que viene diciendo, es que no me quedaba otro remedio, no es así. Los españoles sí quieren que a quien votan cumplen con su programa electoral. Hay que reconocer que, por ejemplo, ha tomado la medida importantísima del IVA no cobrado, IVA que no pagas hasta que lo cobras, bien, pero ¿por qué para el 2014? Pues no ha sabido dar ni una sola explicación. Que viene ya de atrás, eso, ¿de cuándo? ¿Pero de cuándo viene la promesa ya? Claro, el resto de cosas que se han analizado, que yo tengo punto por punto, muchas ya estaban aprobadas, otras estaban propuestas, otras estaban dentro de la Cámara, o sea, que ha sido un discurso muy bonito, pero que en realidad, para mí, el único que ha pasado es que habló para convencer a los suyos. Mariano Rajoy habló para convencer a los del Partido Popular. Eso sí, a un sector, porque hay otro sector que en estos momentos, con corillos y corrillos, están planteándose pedir que esto, si no evoluciona, porque no olvidemos lo que decía Tomás, o sea, hoy mismo ha sido ya otro jarro de agua fría, Magdalena, tú misma, vamos, que se había tenido que cambiar el discurso. Entonces, ¿qué pasa? Mariano Rajoy lo que es un luchador nato, es un hombre que aguanta lo que le echen, porque ya desde el Congreso a la Vulga de Valencia ha demostrado que, vamos, lo que le echen, y que nadie piense que Mariano Rajoy va a presentar la dimisión. Eso hay que olvidarlo. O sea, Mariano Rajoy o lo echan, o lo echa su propio partido, porque después estamos escuchando una serie de atrocidades, que si un gobierno de concentración, que si Aznar con Felipe, bueno, tonterías. Pero bueno, esos son pequeños corrillos, es un poco hablar por hablar, que yo creo que realmente el gobierno está sólido, y es sólido. Claro, un gobierno con mayoría absoluta de la forma que la tiene, sí. Claro. La cuestión es que está gestionando muy mal la crisis, la crisis en general la está gestionando mal. Una crisis que además gestiona mal incluso dentro del propio caso Bárcenas, que si
sin venir a cuento, pues claro, le saltan con cosas, o sea, aparecen cosas cada día que dices, bueno, muy bien, yo a usted, presidente, le creo lo que usted me ha dicho estos 2 días anteriores, le creo, pero ¿por qué le voy a creer ahora? Y antes, cuando usted en campaña me prometió unas cosas, también le creí. O sea, ¿dónde está la verdad? ¿Cuándo me miente usted? Resumiendo, paro, empleo y dinero, cash en el bolsillo. Los autónomos, las empresas, las familias no llegan a final de mes. Ese es el único debate que vale. El resto, palabrería. Y como cantaría la Lupe, teatro, puro teatro. Bueno, que es también lo que hay que reconocer que algunas de las medidas, por ejemplo, una de ellas, bueno, pues ya se llevó al Consejo de Ministros y ya se aprobó hoy, ¿no? La de los emprendedores. Poca credibilidad en Rajoy, los españoles ya no le creen, que ese es el problema principal. O sea, tú sales a la calle y los españoles no le creen. Mariano Rajoy ha hablado para los suyos y a mí me ha convencido, no voy a negarlo. Acabamos de escuchar ahí que él decía que quedan 3 años de legislatura y que la va a terminar. Yo creo que hay que dar siempre al gobernante. No podemos esperar que al frente del gobierno de un país como España esté un mago con una varita mágica que diga, llego yo, entro en la Moncloa y ya soluciono aquí todos los problemas. No, los problemas que son complejos, los problemas que están incardinados, que no son solo de España, sino que están incardinados en una entidad superior, que es la Unión Europea, y que tenemos que cumplir unos parámetros que nos marca la Unión Europea, y que cuando llegó Rajoy, ¿es verdad que España estaba al borde del hundimiento o no es verdad? Eso lo reconocen tirios y troyanos. Entonces, yo creo que tenemos que darle, si somos razonables y ponemos eso que los gallegos después tanto presumimos, es que tenemos sentido común, hay que darle un tiempo para que haga los cimientos para que se pueda reconstruir el edificio. No se puede esperar que ya ahora llegue al dinero de los parados, que mañana, después de las 50 medidas que en el Consejo de Ministros de hoy se tomaron, muy importantes para fomentar el empleo de los más jóvenes y también de los mayores, porque alguna había para los de larga duración. Lo que no se puede esperar es que el lunes ya estén trabajando 1 millón de jóvenes y 1 millón de españoles. Yo creo que hay que ir al fondo del debate, y es que creo que Rajoy sí ganó credibilidad para los suyos, pero ganar credibilidad para los suyos significa ganar credibilidad para la mayoría de los ciudadanos españoles, porque no olvidemos que está gobernando con una mayoría absoluta. Entonces, no se va a contentar a todos en un debate de este nivel, pero yo me leí las portadas de todos los periódicos, y desde los de derechas a izquierdas, porque ahora, Tomás, hay periódicos de estos. Cuando tú y yo empezamos parecía que no había así tan directos estas cosas de periódicos de derechas y periódicos de izquierdas. Todos coincidían en que, hombre, había sido un Mariano muy distinto de ese que estaba, no sé, atemorizado por enfrentarse al ciudadano. Y qué mejor sitio para que saliese el Mariano auténtico que en el templo de la soberanía nacional, que es el Congreso de los Diputados. A mí me parece que ahí es donde él tiene que decir lo que dijo, hacer las promesas que hizo y tender la mano como hizo para resolver la lacra fundamental que tiene el país, que es, como ya dijisteis antes, la de la corrupción. Yo creo que ahí tenemos que, hombre, ver la botella a veces medio llena y no contribuir a esa ola de descrédito de los políticos. Eso está realmente muy bien, yo me suscribo. Aquí hemos criticado a Rajoy desde el primer día, don Vicente. Yo creo que es que el primer día ya que decidió subir el IRPF, aquí desde luego pusimos el grito en el cielo, nos manifestamos en contra y lo vinimos haciendo de manera sistemática casi en cada tertulia, porque a cada contertulio le gusta decirlo, y es que no estamos de acuerdo en la manera de buscar el ahorro, la disminución del gasto.
en que no ha recortado por donde había que recortar, ha recortado por lo fácil. Alguien decía, ha ido por el dinero fresco y ya. Entonces vemos que no es, si dicen sueldo base para todos, muy bien, sueldo base para todos y aparece el cinturón, pero óigame, sueldo base para todos no, nada más para unos pocos, para los que tiene ahí fácilmente. Sin embargo, los políticos, como dice el fiscal Anguita, pues siguen con sus dietas, sin tributar, siguen volando en business, siguen con hoteles de 5 estrellas, siguen todo eso. Y eso la gente lo ve. Y el discurso, muy bien parlamentario, estupendo, muy buena oratoria, pero el debate transcurrió y la realidad empieza hoy. Y lo que tenemos hoy es eso. Y es lo que tengo que decir. Pero fíjense ustedes una cosa, que lo que estamos aquí analizando es el discurso de la casta política. Claro. Porque lo que decía Rubín, primero dicen, y hilando con lo que decía antes don Tomás, primero cuando incumplen el programa te dicen, no, es que yo no sabía cómo era la situación. Cuando los pillas y han incumplido, dicen, deme un poco de tiempo. Esa es la siguiente, porque es que se repite, la casta política repite sus mantras. Y el siguiente paso, ¿qué será? Uy, es que ya queda un año para las elecciones, entonces ahora voy a poner el freno, que ya estamos en periodo preelectoral. Y al final estamos en la de siempre, 4 años. El primero inevitable, el segundo denme tiempo y el tercero ya es preelectoral. Y al final estamos en la misma rueda de siempre y nunca hay reformas de calado en España. Porque, recordando irónicamente a un amigo mío que siempre lo dice, el PP y de Mariano Rajoy es un partido marxista al final. Solo le importa la economía. La crisis institucional de España no le importa. Porque es acaso inevitable de cara al programa electoral liberar a Bolinaga. Eso era inevitable. Sacar a la calle como Zapatero sacó de Juana Chaos, sacar a Bolinaga. Eso era inevitable. Eso me lo pregunto. No estamos realmente, porque la crisis española es también institucional. Y no se están reformando las instituciones. Todo lo aumentan a la economía, a dar 50 euros de bonificación durante los primeros meses de un autónomo menor de 30 años. Si eso va a reactivar la economía, pues que venga Dios y lo vea. Sí, o sea, que bueno, que está bien eso, ¿no? Pero que es un poco practicar el continuismo de Zapatero que tantas veces también decimos aquí, ¿no? Yo, don Tomás, espera un segundito, que es que don Tomás me queda allí y en plan tímido hoy, no sé por qué. Aquí a la izquierda, porque yo... don Tomás como enganche hay que pues venga, enganche, don Tomás. Hablar todos a la vez no me gusta, porque no se entiende. No se entiende. Vamos, hay un poco en la línea de lo que decía aquí Rubín, el compañero Rubín, que es que la impresión general, no solo de la prensa amiga, pero sino incluso de la prensa no tan amiga, de este debate y del comportamiento de Rajoy, pues un poco fue ese. Dice, el debate ha resucitado a Rajoy, ha alejado la crisis de gobierno y ha cuestionado un poco más a Rubalcaba. Y esta opinión, el propio periódico Global, tampoco amigo de la derecha, pues reconocía en su editorial del día siguiente que Rajoy, entre otras cosas, había estado coherente en la argumentación. Evidentemente, en las propuestas, a veces, pues lógicamente, no coincidía, como es normal que no se coincida. De todas formas, para mí, fue también pues, un discurso nada triunfalista, sino realista. Es decir, el presidente del gobierno, si os recordáis, abrió el debate con las cifras número por número del paro y del paro juvenil. Y además diciendo aquello, nada de brotes verdes, ni de nubes pasajeras, ni anticipos primaverales. La realidad económica y social de nuestro país es terriblemente dura y sobre esa base hemos de cimentar nuestras actuaciones. Y un poco más adelante dijo, el camino que nos queda por alcanzar, el gran objetivo de esta legislatura, que es la creación de empleo, es todavía largo y difícil. Es decir, que no pecó en absoluto de inventarse un mundo nuevo, sino simplemente se encontró con una realidad distinta. Y entonces ahí está trabajando. Que hay que dar tiempo al tiempo es evidente, porque una reforma laboral no causa efectos de un día para otro, y otro tipo de reformas tal. Sobre el tema del IVA, evidentemente, hasta el año 15 o 14, parece largo, me lo fiáis, pero hoy mismo la prensa económica de hoy mismo decía que era una medida técnicamente muy difícil de implementar, que incluso podía tener sus efectos contraproducentes. O sea que las cosas es más fácil a veces destruir que construir, ¿no? Y las cosas hay que tomárselas, pienso yo, desde la responsabilidad de los gobiernos, un poco, ojo, ¿no? Vamos a hacerlo y hacerlo bien. Querido Tomás, a mí el decir que no me queda otro remedio no me sirve. O sea, eso es que no me sirve, porque es más grave precisamente decir eso que asumir la responsabilidad desde el principio. No sabía cómo estaba la situación. Bueno, pues en este momento, con todo lo que se está publicando, ¿por qué no llamó a Método 3? Porque si llama a Método 3, la agencia de investigación, le dicen cómo está la situación en todo el país. Por lo tanto,
No a sé. lo mejor ni eso, vuelvo a decir. Don que Gaspar, la pero realidad... además sí sabemos que el señor Montoro le comentó a alguien que usted y yo conocemos muy bien, que sabían que el déficit andaba por el 9. Sabían absolutamente todo. Por eso lo que me duele es que estemos siempre diciendo es que no me quedaba otro remedio. No, el remedio era haber afrontado unas elecciones diciendo la verdad y hubiera ganado exactamente igual. Lo que pasa que ahí, claro, hay que correr el riesgo y ese riesgo no se quiso correr, ¿no? Lo que tenemos que tener muy claro es que todos los españoles tenemos el derecho y debemos confiar en nuestros políticos. El problema es que nuestros políticos no nos pagan con la misma moneda. Y ahí están los casos que hay, vamos, que podemos enumerarlos y no tenemos tiempo para ello, ¿no? ¿Qué ocurre? Rajoy sí que habló muy bien, es que habló fenomenal, es que hasta a mí me convenció, y a los más críticos, a la prensa de izquierdas, la ha convencido. Pero es que las palabras se las escriben en 14, las lee y ahí queda. Le preguntas a continuación lo que acaba de decir y no lo sabe repetir. Porque los discursos es una Don Gaspar, tampoco exagere. Bueno, exagerando hay que exagerar un poquito. No, pero tampoco un exagere. poquito hay que exagerar, ¿entiendes? Pero bueno, a lo que Oye, vamos. que hay un gabinete que añade y quita frases. Claro, y después sí. que él es muy personalista y hace sus cosas y tal, no, pero ya no es eso. Pero bueno, que estamos hoy ya en el día a día, que el espectáculo, digamos, ya terminó, acabó. La sesión terminó. Justo. Y ahora pues estamos... Y ahora viene enfrentándonos lo a más que nos- importante, la semana que viene las conclusiones del debate, que es donde se va a saber verdaderamente qué es lo que se va a aprobar. Sin esperar lo que no a se va la aprobar. semana siguiente, Gaspar, sin esperar a la semana siguiente. Bueno, es pues que más hoy, fácil me lo pones. hoy en el propio Hoy Consejo mismo de ya, Ministros sí. se han aprobado una serie de medidas que hombre, fueron ayer. Hombre, a ver, es que solo faltaría que después Bueno, de todo el discurso bonito, ahora resulta que no pues hicieron entonces, nada. Pero yo ¿No creo que entiendes? digámoslo. Yo creo que ese, Digámoslo. es ese momento de que no le dediquemos tanto a las palabras y más a los hechos. Ahí voy, o sea, ahí voy. que A los hechos, reconozcamos, que reconozcamos lo que es real. Y lo que es real en dos ámbitos, en el económico y en el de la corrupción. En el de la corrupción es real que presentó 4 medidas muy duras y muy drásticas para evitar esa lacra en el país. Y es muy real que Rubalcaba después tendió la mano para que esas medidas salgan por consenso, ampliando a algunas propuestas que también hicieron los socialistas. A mí eso me parece que es un antes y un después, que este debate va a significar un antes y un después. A los corruptos, que los hay, los hubo y los habrá, siempre los habrá, le va a ser mucho más difícil en el futuro que ahora. Los que antes iban a la política pensando que se iban a hacer ricos de la noche a la mañana y seguro que todos podíamos hacer una relación de personas sin tener problemas jurídicos, si no tendríamos aquí un buen abogado que nos defendiese, pero para decir a algunos políticos que conocemos que llegaron a la vida pública con una mano delante y otra detrás y se fueron forrados de millones. Y lo sabemos por los signos externos. Claro. Que le vimos después en nuestros respectivos ámbitos. Yo creo que ahora eso se va a acabar. A partir de este debate del Estado de la Nación, con estas medidas tan drásticas para la corrupción, esto se va a acabar. Va a estar mucho más difícil ir a la política para ganar dinero. Ahí están, y solo es un paréntesis, las protestas de muchos abogados, de muchos alcaldes, porque ahora le bajan el sueldo y entonces ponen el grito en el cielo. Que por lo visto antes no cobraba. ¿Y para qué iban allí? Entonces, ¿Iban a servirse vamos- o a Hay un servir? ayuntamiento Vamos a oír. en Coruña, el de Bergondo, que los concejales no cobran nada. Vecinos de Bergondo y los Pero si en la, Pero hay muchos, en la hay muchos. mayoría, en la mayoría de los muchos. ayuntamientos Claro, no comen cobran. una dieta pequeñísima ahí- y no ahí cobran lo- Eso es sueldo. tremendamente Eso injusto. digo. En la política municipal, Sí. a nosotros nos consta, no solo el caso de Bergondo, a todos, muchísima gente que está trabajando, trabaja por sus vecinos, y es más, yo conozco gente que le cuesta dinero ser concejal. Que les cuesta dinero, claro que sí. Y es verdad que eso es injusto. Hay muchísimos sí. concejales, y ese está haciendo una tremenda injusticia, que están trabajando por sus vecinos sin cobrar un duro. Pero Es si lo que verdad. digo Así yo es. que Eso parece hay que un poco reconocerlo. incoherente, parece un poco incoherente que cuando se anunció por primera vez esta reforma de la administración local,
dijeron, si en total, como no cobran, pues qué mismo da, si casi no cobran. Y ahora que eso se reafirma, resulta que se quejan de que no cobran. Vamos a ver, ¿en qué quedamos? Porque cobran algunos mucho, pero la mayor parte no cobran. No cobran, claro, pero eso ya se decía Amigo antes. Tomás, estamos de acuerdo entonces que hay que regenerar un poco la fauna política, ¿no? Depende de ciertas cosas. Bueno, pero depende de la fauna, depende de la fauna, depende de qué especies. Yo sí que quería un poco precisar algo de ese tema. Bien, déjenme que les introduzca, vamos a dar unas pinceladas sobre que no todo es el Partido Popular, Partido Socialista, sino que hay otros partidos que también, bueno, pues tienen voz y voto, ¿no? Por ejemplo, Olaya Fernández del BNG pide mayores cotas de autogobierno e ir hacia la soberanía fiscal. CiU califica de annus horribilis los 12 primeros meses de Rajoy. Y Joan Baldoví puso una nota un poco así festiva, representante de Compromís, sube a la tribuna con unos sobres, dice que no sobres con dinero, sino con indignación. El año 2012 ha sido el primer año de legislatura del Gobierno del Partido Popular. Un año muy complicado para la sociedad española, para las familias, para los trabajadores, para las empresas. Si me permiten la expresión, ha sido un annus horribilis desde la perspectiva económica, social y política. Añadía usted en el debate de investidura que las cifras que teníamos significaban que 1 millón de personas sufrían el drama humano del desempleo. Pues hoy, señor presidente, el drama es superior. Todas sus previsiones, tras un año de gobierno, se han agravado. Señorías, señor presidente del Gobierno, mentiras, incumplimientos electorales, injusticias sociales, pobreza y, como colofón, este colorario de corrupción del que no se salvan ni el Gobierno ni la corona. Estos son los elementos con los que contamos para hacer balance de su gestión en estos 14 meses de Gobierno y que nos muestran con claridad el lugar en el que nos encontramos y a lo que nos enfrentamos. Y nos enfrentamos a un Estado neoliberal y despótico en estado puro, a la esencia misma de un sistema perverso, fraudulento desde el punto de vista democrático y corrupto que precisa de la pobreza de muchos para garantizar el sobreenriquecimiento de unos pocos. Sin embargo, señorías, la crisis ha puesto de manifiesto que es necesario avanzar en la descentralización, por ejemplo, de los tributos, para que naciones como Galicia cuenten con agencia tributaria propia y puedan recaudar sus impuestos. Hablamos de caminar hacia la soberanía financiera con mayores cotas de autogobierno que permitan contar con los recursos necesarios para destinarlos a los servicios públicos que los ciudadanos necesitan. Estamos aquí para debatir sobre el estado del país y si hay alguna cosa que defina de manera clara cuál es, no tengo duda. Es los sobres. Hoy he traído 4 y no están llenos de dinero, sino de palabras de indignación, de hartazgo, de cabreo, de palabras que se oyen todos los días en la calle, en los bares, en el metro y en los trenes y en las casas. Son 4 sobres que resumen su año infame al frente del Gobierno y el estado en el que ha dejado el país. El primer sobre lo hemos titulado. Bueno, nos iba a explicar ahora lo de los sobres, pero bueno, es demasiado. Le sobraban largo. sobres porque 4 años no lleva Mariano Rajoy. Y hablando de los sobres, ya vamos a dar noticia. La Real Academia va a considerar ese lapsus del presidente cuando quiso hablar de inversores y dijo inversobres. O sea, a partir de ahora los inversores también podrán ser llamados inversobres. Primicia en la bitácora, como viene siendo habitual, y nada más. Y con relación a este hombre... Hoy, por cierto, me ha encantado escuchar a una representante del BNG hablando en castellano. Me encanta. Muy bien. Es que es maravilloso. Es que y además lo hablan bien. Es que los recortes ahora llegan No, es que eso es demasiado. Sí, por supuesto. ¿No? Claro que sí. Por aquí. Yo, desde luego, oír al señor Durán Lleida dar doctrina del caso Pallerols,
que es de los pocos casos de corrupción que están probados y admitidos por él, por ellos mismos, en esa sentencia de conformidad, o así que, o sea, oírle ahí, pues te da un poco de... O a Rubalcaba. Pero por eso yo creo que había que interpretar, Tomás, ese annus horribilis al que él refería a lo mejor como integral de la sociedad y fíjese usted que es un partido político que tiene embargada su sede. Ese señor va en nombre de un partido político que tiene embargada su sede por corrupción. Que no sé cómo tiene la cara de cemento armado de salir ahí en esa tribuna. Pues es uno de los grandes santones. Por eso decíamos la opinión pública. Que en los discursos entra... Y está muy bien valorado siempre. En relación a los sobres, pues tampoco tuvo el diputado catalán ninguna originalidad, puesto que ya lo habíamos vivido en Galicia una semana antes o 2 semanas antes, cuando un diputado de la izquierda nacionalista, de Ague, pues también subió al estrado con el sobre y se lo quería dejar allí al presidente Feijóo. Por lo tanto, de originalidad ninguno. Yo creo que estos partidos, que es la grandeza también del sistema democrático, que partidos que en el Parlamento español solo tienen un representante, tengan un tiempo para explicar y para decir lo que ellos quieran, porque hay otros parlamentos en los que esto no ocurre, porque los reglamentos son mucho más estrictos y tienes que ser representante de un colectivo mucho más amplio para poder tomar la palabra en un debate de la nación. Pero yo creo que es una buena medida de pluralismo y de democracia que en el Parlamento español se puedan hablar todas las minorías, porque escuchamos ahora del bloque, a la representante del bloque, a de Compromís, pero del País Vasco había 3 o 4 también que todos tomaron la palabra y tal. A mí me parece que eso es lo positivo del sistema, después sin compartir, claro, las cosas que ahí se dicen o lo que ellos, en fin, pero a mí me parece positivo que tengan la ocasión de decirlo. Sí, lo que pasa es que, bueno, con ciertos límites también, ¿no? Porque tener ahí, y lo comentamos ya desde el día que se legalizó, ¿no? Pues tener ahí pues a Amaiur y... Bueno, pues es un poco... No, es un símbolo que sirve para externalizar a la sociedad española las patologías que sufre, ¿no? Que 3 intervenciones como estas, pues está hablando de partidos en el templo de la soberanía nacional que pretenden destruir a la nación española, pues es un símbolo de enfermedad de la nación española, ¿no? Convertirse en un partido corrupto, el Bloque Nacionalista Gallego, un partido nacional socialista, marxista-leninista. Recordemos que el Bloque Nacionalista Gallego en las primeras elecciones europeas pidió el voto para Herri Batasuna, declarada por el Tribunal Supremo miembro de ETA. Ahora hay coqueteos con el mundo radical, y luego los populistas de Compromís, es decir, es un símbolo de las enfermedades que sufre esta pobre nación que se llama España, ¿no? Don Vicente, a mí lo que me maravilla es que usted tiene la gran memoria que tiene y además lo tiene todo presente, ¿no? Yo, por ejemplo, tendría que irme y tendría que repasar, a ver qué afrentas este y el otro, ¿no? Y yo veo que sí, que usted siempre, bueno, pues le manifiesta perfectamente los históricos de las cosas. Pero no hace falta un poco de memoria. Hace unos días, yo no sé si fueron la otra pandilla del bloque, los de Beiras, que se reunieron con los de Amaiur. O sea, que ellos tampoco lo ocultan mucho. Y el bloque mismo. O sea, y el bloque mismo, es decir, son todos lo mismo, es decir, la misma enfermedad que busca socavar esta nación política de españoles iguales ante la ley. Pero ¿cómo nos vamos contaminando? Pero a lo mejor estamos de acuerdo en que bendita contaminación, o sea, que afortunados somos que haya distintas maneras de pensar, que haya distintas maneras de entender un país, que haya distintas formas de mirar hacia el futuro y que todas esas formas puedan verse en ese que tú decías, templo de la soberanía ciudadana, como es el Congreso de los Diputados. Pero siempre que se defienda lo legal y lo justo. Sí, pero esas formas le han costado la vida a 900 españoles, miles de heridos, 200.000 exiliados. Perfecto, por ejemplo, pero claro, no a mí esas formas, ¿qué quiere que le diga? Tenemos que ir a hoy. No, hoy no, los muertos son parte de la historia de España. Ya, pero y siempre yo particularmente siempre los honraré. Pero la felicidad siempre está en el futuro, nunca mirando el pasado. Un pueblo que no aprende su historia nunca aprenderá nada. Un pueblo que no sabe tender la mano no es un Yo nunca le voy a tender la mano a los terroristas, jamás. Bueno, pero está bien en el terreno personal que cada uno haga. Ni yo ni muchos españoles. Pero yo me pongo
No, yo no me pongo, porque yo no me quiero poner en ningún sitio de esos, pero poniéndose en el sitio del presidente del gobierno, que tiene una dificilísima tarea, como es gobernar este país plural, con unas nacionalidades históricas que tienen una idiosincrasia propia y que la quieren sentir porque tienen su lengua y tienen sus costumbres, y eso les dota de una fuerza como pueblo muy importante, y buscar el equilibrio para que todos podamos movernos en paz, en libertad y siguiendo discrepando en los atriles del Congreso, a mí me parece que es una tarea difícil, y en este momento más difícil todavía, porque ¿cómo es? A gato escaldado todas son pulgas o algo así. Pues en este momento en que estamos económicamente pues en uno de los peores momentos de los últimos 30 años, pues claro, vienen todos esos otros conflictos de los que ya aquí mencionamos, la corona, los separatismos, etcétera, la corrupción, etcétera, etcétera, que hace que esto sea ingobernable. Si no tenemos claro que es bueno dialogar y que es bueno tender manos y que es bueno tratar de llegar a tal, ¿hacia dónde vamos, Vicente? ¿Hacia dónde vamos? No quería sacar este tema porque sabía que esto nos iba a retrotraer a, bueno, pues no a tiempos pasados, pero sí hace meses, ¿no? Y que esto realmente todavía sangra, pero realmente sí, yo siento vergüenza cuando alguien en el Congreso de los Diputados pues reivindica el que los asesinos sean víctimas y denuncian pues las torturas, porque bueno, saben que salió a lo largo de estos días, ¿no? Hablamos y vamos con el tema de la corrupción que se citó, pero vamos diríamos, a pesar de todo, de esa indignación que te puede producir y que te produce esa presencia de esta gente, a lo mejor en el Parlamento, me quedo manifiestamente con me acostumbraré nunca. Con lo que dice aquí Rubín de que la democracia al final es diálogo, con esa historia de que al final estos grupos minoritarios terminan por sí mismos muriendo, porque no tienen futuro. De todas formas, al hilo de todo esto, digo, de las 4 grandes partes que tuvo el discurso de Rajoy, el Consejo Europeo último de Bruselas, del que apenas se ha hablado, aunque lo dedicó bastante espacio, el tema económico, el tema de la corrupción, hubo otro tema, ya que lo dejó un poco en su última 4ª parte, que fue el tema del modelo territorial de Estado. Y ahí, evidente, él no, porque ya lo habían planteado también los nacionalistas catalanes, me imagino que los vascos al día siguiente insistirían un poco también en lo mismo, y de esa reforma constitucional para cambiar un poco la forma de Estado, que Mariano Rajoy no rechazó expresamente, tampoco la avaló mucho, pero vamos, ahí nadó un poco entre una cosa y otra, pero sí, aunque no anunció ninguna medida concreta ni negativa sobre ese tema, sí trazó unas líneas básicas en defensa de la Constitución. Y a partir de ahí, de ese marco de la Constitución. Y fue muy claro porque dijo, defensa del modelo de Estado que se quiera, pero dentro del marco de la legalidad y dentro de la Constitución, al margen de la cual sería imposible cualquier acuerdo. ¿Cuáles son esas líneas rojas para él infranqueables? Pues eso, la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que demandan los poderes del Estado. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. La Constitución garantiza y reconoce la autonomía de las nacionalidades. Y la convocatoria de consultas, claramente un mensaje dirigido a los catalanes, es un tema competencia exclusiva del Estado. Es decir, que trazó una serie de líneas en las cuales sería posible, dentro de la legalidad y respetando esas líneas, una eventual reforma del modelo autonómico y de la apertura de un proceso constituyente que en estos momentos no creo que sea lo más oportuno. Bien, lo que ellos quieren es otra cosa, de todas formas. Y ese es el mismo partido que cede a los terroristas de escaño en Vascongadas, por ejemplo. Pero vamos a ver, si todo el mismo partido que proclama la soberanía nacional y permite que el gobierno de Cataluña incumpla las sentencias donde se protege el derecho a hablar en español en Cataluña, o el Partido Popular de Galicia sigue imponiendo la normalización lingüística en Galicia. Ese es el mismo partido. Vamos a ver, ahí, en ese tema lingüístico. Son declaraciones puramente de brindis al sol. Perfecto. Una cosa es su conducta y otra cosa es lo que dice. No estoy de acuerdo. Es el mismo partido que saca a Borinaga, al carcelero de Ortega Lara. Al carcelero de Ortega Lara a la calle. Ese es el mismo partido.
Lo leído está estupendo y ahí tenemos la Constitución, es un calco de la Constitución, como no podía ser de otra manera. Ahora lo que hace falta es, bueno, pues que se cumpla eso, ¿no? Esto nos llevaría también a otro monográfico, pero hablamos así de pasada de la corrupción, sí tenemos por aquí un total, no sé si de Rubalcaba, tenemos también unas palabras de Guerra tomadas también en el pasillo. Guerra pide que esto sea con carácter retroactivo, incluido el caso Bárcenas, y bueno, pues sí, hubo medidas, por ejemplo, reformar el Código Penal para que los corruptos pues estén más tiempo en la cárcel. No se especificó, no sé cómo se va a desarrollar esto, ahora sí, ¿quién va a la cárcel? ¿Qué corrupto va a la cárcel? Esto es una cosa que se pregunta también la ciudadanía. Vamos a ver. La corrupción es un problema que alarma a los ciudadanos y afecta a la imagen de España. Toda corrupción es insoportable, es corrosiva para el espíritu cívico, lesiona la democracia y desacredita a España. Cualquier corrupción. Cualquier volumen de corrupción es siempre demasiado. Un país que se respete debe perseguirla tan pronto como aparezca y tantas veces como sea preciso. Me repugna que en España surjan casos de corrupción, pero me enorgullece que las instituciones funcionen en su persecución. Usted ha dicho una cosa que es verdad. Tiene usted razón. El Partido Socialista fue condenado hace 20 años por financiación irregular. Tiene usted razón. O algunas personas del partido. Da igual, si ese no es el problema de fondo, compañeros. Tiene usted razón. ¿Sabe qué pasa? Que en aquel entonces ustedes, que estaban incursos en una cosa semejante, yo no estaba, no. Ustedes en aquel momento se libraron con un truco judicial, recuerda, y sabe que ese es el origen de los problemas. Se lo dije un día en una pregunta parlamentaria. El origen es que algunos dirigentes del Partido Socialista les condenaron y el Partido Socialista aprendió para toda la vida. Y ya termino, mientras que ustedes no aprendieron. Y de hecho, la historia viene justamente de ahí, de hace 20 años. Y si ustedes miran las relaciones personales entre los tesoreros, verán perfectamente la línea de continuidad. Eso es lo que les pasa. Por eso le dije el otro día desde esta tribuna, señor Rajoy, que ya la impunidad no existe, que no existe, y que este problema va a pesar sobre usted y sobre su gobierno, y que tiene usted que dar una explicación de ese problema, porque sobre esta Cámara, señor Rajoy, y eso es muy malo para todos, sobre esta Cámara ha revoloteado todas las horas de este debate, ha revoloteado un nombre que usted nunca ha pronunciado, que es el del señor Bárcenas. Muchas gracias, señor presidente. Sí, es cierto, lo decía don Gaspar antes, que no evitó en todo momento. En todo momento. Sí, llama la atención eso. En estas dos sesiones parlamentarias era el comentario que había puestas, si lo va a nombrar o no nombrar, y después la otra era el calificativo a Ana Mato de la mujer florero, porque recordemos que dentro del caso Gürtel, pues esta ministra no se acuerda absolutamente de nada y, bueno, parece ser que estaba allí de casualidad, ¿no? Sí, déjenme que les diga algo, no sé si se han enterado que esta mañana, pues al parecer llegaron unos coches de la policía al domicilio de Bárcenas y se armó pues una gran expectación, y era porque la mujer había llamado para pedir auxilio porque se siente mal por la cantidad de curiosos, periodistas y demás que rondan su domicilio. No era ni para hacer ningún registro. Que rondan y que la siguen a la peluquería y que la siguen a tomar café con las amigas, etc. Sí. O sea, que no solo es que estén en la calle, sino que la rondan en múltiples sentidos, ¿no? Sí. Pero que no era precisamente lo que se pensó en un principio, que era pues para hacer algún registro o algo. Pero fíjense ustedes que otro sujeto con la cara de cemento armado Rubalcaba, porque está diciéndole a Rajoy este tema, y hagamos memoria histórica de nuevo otra vez. Que ustedes saben, uno de los principales responsables del caso Filesa, condenado, es responsable de formación hoy en día del Partido Socialista de Cataluña. O sea, ¿qué jeta hay que tener como un piano? Rubalcaba formaba parte de un gobierno que practicó el terrorismo de Estado de los GAL, y tuvo ministros ingresados que lo fue a acompañar, el señor Felipe González. Este señor que iba a hablar a Guerra tenía un hermano que se llamaba Juan Guerra. Es que esto lo digo para los televidentes jóvenes, que se estudien un poco las hemerotecas. Es que, señores, la corrupción es transversal. Don Vicente, vivimos en un sistema corrupto y de casta,
Y mientras no se cambie eso, pues la corrupción está insertada en el sistema. Y mientras el sistema no cambie, mientras la clase política no cambie y se reforme, esto va a seguir igual. Pueden hacer 1000 leyes. El Código Penal, que lo apliquen los jueces, porque en el Código Penal existen figuras, no hace falta hacer figuras nuevas. Con el Código Penal que hay, se les puede meter en la cárcel. Y otra pregunta, el Código Penal actual, la reforma actual fue la reforma Belloc. Estudien ustedes por qué en la reforma Belloc los delitos socioeconómicos se suavizan. Pregúntense por qué. ¿Por qué? Porque están relacionados con la corrupción. Con la corrupción. Sí, pero por eso yo antes decía que hay un antes y un después. Perdón, le decía a don Vicente antes que podía continuar a hoy, que hoy tenemos también a decía Juan Guerra, sí, y ahora tenemos a Alejandro Guerra, que está casado con una de las dueñas de Método, dueña o directora o de Método 3. Es que es un sistema de casta, corre todo. Que es una cosa que es, óigame, es un tejido de hilos de plata, hilos de seda, hilos de oro, hilos de lana, pero tela, tela. Ya, pero decía yo que efectivamente el pasado está ahí y esos datos, por eso tiene esa losa sobre su cabeza Rubalcaba de que es el pasado, no es el futuro, porque cualquier intervención que él haga va a salir el presidente de turno o el rival de turno del partido tal con el papelito diciéndole, oiga, que usted se sentaba en un gobierno que hizo esto, esto y esto. Y usted estuvo 8 años en el gobierno, esa frase que él le salió del alma, maldita sea, ¿por qué no habríamos nosotros arreglado esto de los desahucios? Pues claro, es que maldita sea, tendría que decirlo también de la corrupción, porque cuando entró Zapatero, que entró en un momento pensamos que era otra brisa de aire fresco, como cuando entró Felipe en el 82. Y pensamos que Zapatero, que era el hombre del talante, una buena persona, un chico joven, que no estaba muy maleado por la política. ¿Y quién pensaba eso? Yo lo pensaba, porque tenía 30 y tantos, yo no. 30 y tantos años. Yo siempre pensé que esa generación en la que estaba Zapatero, Pepe Blanco, etcétera, etcétera, iban a remodelar ese estilo que se fue enquistando desde aquella época del 87 en adelante, con los Filesas, los Flick y todos los Rumasas y todos los escándalos que se fueron sucediendo hasta que cesó el gobierno de Felipe González. Yo siempre pensé que estos jóvenes, que ya eran otra generación, lo iban a hacer, no lo hicieron. Entonces, claro, ¿cómo no me va a entrar el escepticismo total de que lo pueda hacer en el siglo XXI un hombre que lleva 30 años en política y que fue copartícipe de todas esas cosas que estuvieron ocurriendo? Yo creo que no podemos, fiarnos de un señor que ahora promete lo que no hizo cuando podía hacer. Y eso yo creo que es mucho más grave que lo que aquí le censuraba antes Vicente, y yo creo que en eso estamos de acuerdo todos, a Rajoy, de que Rajoy no hace lo que prometió. Pero claro, el caso de Rubalcaba es distinto. Rubalcaba promete lo que antes, cuando pudo, no lo hizo. Entonces ahí es una pérdida de credibilidad. Y también hay un matiz importante, y aunque a la gente diga usted que no le gusta la historia, el PP no tiene historia corrupta previa, porque es un partido nuevo. El PSOE es un partido criminal en la historia de España. Su fundador, Pablo Iglesias, amenazaba de muerte en el Congreso. Es responsable de las checas de Madrid en el 36, es decir, es un partido responsable en el 34 de la aniquilación en Asturias. Es decir, que el PSOE tiene una historia corrupta, que no la tiene el PP. Con los jóvenes que eres tú, ¿y cómo miras a tanto hacia atrás? Porque España es el resultado de una historia. Claro, es que somos pasado y presente para construir el futuro. Y bueno, lo que pasa es que hemos interiorizado, nos han hecho que interioricemos lo de los 100 años de honradez, pero eso habría que analizarlo. Voy a aceptar... Don Tomás, no acepte de momento. Yo estoy un poco también de acuerdo en este punto. Estamos llegando ya al final, me dicen. Aquí con el compañero. ¿Qué los ha colocado juntos, por cierto? La dinámica. La dinámica, ¿no? Exacto. Digo yo que evidentemente todo este tema de la corrupción y de los partidos, a partir de ahora va a ser de otra manera. Y no solo por las leyes que también se van a poner o están puestas, se
se van a poner en marcha, sino porque los propios partidos ven que esta situación termina con ellos en el fondo del mar, es decir, y que esto puede dar lugar a unas candidaturas y a unas opciones alternativas terriblemente frikis, como hemos visto algunas de las que han pasado por ahí. Entonces, el discurso de Rajoy, algo lo apuntabas antes, del otro día, propone sobre este tema de la corrupción, y que no cita Bárcenas, pero sí lo dedica bastante tiempo al tema de la corrupción y es muy contundente y tal, y proponen 5 nuevas regulaciones legales, 2 nuevas leyes, reforma de otras 2 vigentes y la modificación de una que está en trámite, que es la llamada Ley de Transparencia, que extiende su ámbito de actuación a los partidos políticos, organizaciones sindicales y a las fundaciones. Pero a la corona no. Sí. Bueno, pero que es estamos cierto hablando del tema... que también se tocó el tema de la corona. A la corona no la abarca la Ley de Transparencia. Estamos hablando del tema de los partidos y de la corrupción. La introdujo Pere Navarro. ¿No? Si quieren la corrupción está muy relacionada con la corona. Si quieren dar una pincelada antes de... Mañana declara Urdangarín. Bueno, sí. Pero esto yo digo que ahora a partir de aquí será un punto de inflexión sobre este tema. Y a mí también me gustaría decir que nos tenemos que ir cambiando un poco el chip sobre los partidos políticos. A mí no me gusta hablar de casta. ¿Pero nosotros sino de o clase, ellos? La sociedad española. ¿Nosotros o los partidos? Los partidos ya he dicho que tienen que revisar su actuación. Nosotros tenemos la concepción según lo que vemos y analizamos. Claro, pero por ejemplo nosotros en este momento a los partidos se les ha recortado un 40% la financiación. A los partidos han entrado ahora, van a ser vigilados o incursos en la ley de transparencia. Y, por ejemplo, la ultimísima reforma del Código Penal también se les quedan sometidos a la responsabilidad penal que antes no tenían. Tomás, no van a prescribir los delitos, porque ahora muchos se iban de rositas, y eso yo creo que es culpa de la justicia, porque deben poner las carpetas de los corruptos en el último y ponen lo de los choricillos pequeños de primero y se entretienen con los choricillos y dejan lo de los corruptos al final. Culpa también de la justicia, porque no carguemos solo contra los políticos, hay otros poderes del Estado que también necesitan darle un vapuleo. Entonces, ahora no va a haber... Culpa también de los políticos. No va a haber prescripción. Culpa también de los políticos que son los que colocan los jueces. General. Claro. Colocan a los jueces. Yo eso no lo puedo admitir. Yo eso no puedo admitir pero si es que los políticos colocan a los jueces. Los jueces tienen su forma de acceso a la judicatura, es un poder independiente, aunque después se crucen en algunos aspectos. En esta etapa. El Consejo el pastel se lo divide políticamente. Claro. El Consejo General del Poder Judicial. En esta etapa de rebelión que estamos viviendo gracias ahora. A don Felipe González Márquez. Eso daba para están revelados los jueces. Os voy a encajar aquí una cuñita. Están revelados los jueces en esta etapa que estamos viviendo de rebelión y bueno, pues los fiscales también temen mucho. Sobre la corrupción, quiero ser muy breve. Porque ya quería dar una vuelta sobre la corona y nos vamos. Y al mismo tiempo lo que dice el amigo Rubín, los políticos controlan a los jueces, queramos o no, de una o de otra manera, por atrás, por la espalda, con sobre, sin sobre, en fin, con un mensaje, lo que queramos. Entonces, un dato, el acta notarial de Bárcenas seguro que es una maniobra, pero una maniobra consentida. Toda la palabrería que ha hecho el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, sobre la corrupción es palabrería. Por un dato, me llama la atención, por ejemplo, que la policía haya ido al diario El País a buscar unos documentos cuando lo tenía muchísimo más fácil haciendo una operación como se debe hacer, a la sede de Génova, que se sabía que tenía todavía despacho, o al domicilio del propio Bárcenas. Por lo tanto, repito, todo lo que nos ha contado, todo lo que si vamos a modificar, todo eso es palabrería. Sus últimos hechos con relación al caso Bárcenas está demostrando, y ahí me remito a pruebas concretas, hasta el 12 de diciembre Bárcenas cobraba del partido, lo estuvieron negando. El viaje a Canadá, o sea, quiero decirte, lo dicen muy bien, pero después Gaspar, no lo ¿qué ponen. tiene que ver Don el Gaspar, Partido Popular y Mariano Rajoy con que Bárcenas se vaya a Canadá? Pero dígame esto. ¿Pero qué tiene Don que Gaspar, ver? ¿Por qué dice que le parece que lo del notario es también maniobra consentida?
Porque eso es un ganar tiempo. Pero Eso, consentida, ¿por qué? Negociada. A ver si me entiendes, negociada con Mariano Rajoy, con el gobierno. Negociada con el Partido Popular, porque lo que está muy claro es que en este momento lo que tiene Bárcenas, yo no sé si es bueno o es malo, o medio pensionista o regular. Lo que sí tiene es datos suficientes para y de hecho... lo que tiene son 22 millones de euros que no que tiene que salieron. justificar. Eso es lo que tiene Bárcenas. 22 millones y tiene de euros. que justificar de dónde viene 22 millones de euros que tenía fuera del alcance de la Hacienda que no puede pública justificar con la venta española. de muebles, de inmuebles ni de cuadros. Correcto. Hay un informe de la UDEF, es importante lo que dice Rubín, hay un informe de la UDEF que dice que todo lo que ha dicho Bárcenas sobre el origen de ese dinero es mentira. Es mentira. Hay un informe de la UDEF que va punto por punto rompiendo todas las tesis de defensa de Bárcenas. Y va a tener que explicar en un momento de dónde se le tose. Bien. Vamos a repetir una vez más. ¿Quieren dar una pincelada sobre la corona? Pero le contesto, Dejemos a Bárcenas, una pincelada. Rubín. En el notario hay una lista de personas que ingresaban dinero al Partido Popular y los que cobraban. A partir de ahí volvemos a verlo. Los que ingresaban y los que cobraban. Y eso será la justicia la que termine de aclarar. Lo que sea, por supuesto. Claro, porque al notario puedes llevar lo que quieras. Claro. Lo malo es hacer caso Vamos de a todas ver, las ¿quieren dar una pincelada sobre la monarquía? Yo no puedo que hablar. también se tocó. Yo de la monarquía pertenezco a los tercios reales y todo. ¿Quieren dar una que pincelada sea... o no? No, que mañana el señor Iñaki Urdangarín está en un brete importante, porque todos los correos que ha aportado Torres son muy reveladores. Y otra insana curiosidad que tengo es cómo el juez o el fiscal va a eludir la cuestión de imputar a la infanta. Sí, nadie lo entiende. Nadie lo entiende. Empieza a ser una cuestión que muy difícil de eludir, muy difícil en la instrucción. Parece que aquí las mujeres de gente importante y rica nunca se enteran de las cosas. Yo que tengo una pátina republicana, lo digo esto como inicio para poder decir ahora que me parece injusto que después de tantos años, de más de 3 décadas, que ahora la monarquía se trate como si fuese un trapo. Porque la justicia se representa por una balanza, donde hay que poner en los dos platos lo bueno y lo malo. Lo mucho bueno que hasta el momento hizo la monarquía en España y lo malo que está aflorando ahora, por un miembro que vino de afuera, que no es de la monarquía. Entonces, no pongamos, seamos sensatos a la hora de no poner el ventilador a funcionar y seamos tan injustos. Yo ya sé que la sociedad es así y que si le haces a un amigo 200 favores y no le puedes hacer el 201, ya no te valieron los otros para nada. Yo ya sé que la sociedad es así, pero a mí me parece que una institución tan clave, tan fundamental, para que hoy aquí estemos hablando en libertad y para que España tenga una democracia, como es la Corona y la Constitución, la estemos vilipendiando de una manera, yo creo que exagerada. Hay un garbanzo negro a la justicia. Si tiene que ir Urdangarín a la cárcel, que vaya a la cárcel. Como si tiene que ir su señora, que también vaya. Pero la institución es algo más. Pero no mate a los mensajeros. Pero ahí estoy de acuerdo con Rubín. Además, una cuestión, los que delinquen son las personas, no las instituciones. Eso es fundamental en un sistema de garantías. Sobre el tema de la corona se han coincidido estos días dos cuestiones, dos polémicas. Uno, de la eventual conexión con todos los negocios del yerno, y el tema de la petición de abdicación por parte del secretario general del Partido Socialista de Cataluña, que es desde el año 77 la primera vez que un alto dirigente socialista plantea expresa y públicamente esta situación. Yo en esto me quedo con lo que dijo Rosa Díez, que abrir un proceso constituyente en este momento con el tema de la monarquía sería crear una inestabilidad terrible en el país, no solo institucional, sino incluso económica. Bien. ¿Hasta aquí entonces? El rey Juan Carlos no va a abdicar. ¿Hasta aquí entonces? Eso ¿Queda algo que considere? No, decimos eso con relación. El rey Juan Carlos no abdicará. Pero a mí me parece bien que no tiene. ¿Por qué tiene que abdicar? Claro, o sea, ¿por qué va a abdicar? Aquí porque vaya a operarse. Que abdique. En Inglaterra están felices con su reina que lleva muchos más años. Lo digo porque han salido hoy unos confidenciales y unas, en fin, apostando, asegurando además que ya la abdicación está ahí. Estamos haciendo un periodismo de conjeturas. Efectivamente. Y eso yo creo que la profesión
profesión, en este tema de la corrupción y del seguimiento de estas cosas, yo creo que también debería pararse a repensar un poco una praxis profesional distinta. Bueno, porque hoy en día tienen mucha influencia, mucha importancia las redes sociales. Sí. La influencia de los medios de comunicación en todas estas cosas que están ocurriendo en España. Porque unos ponen el ventilador, pero otros aprietan el botón de más fuerte. Sí, claro. Don Vicente, muchísimas gracias por haber estado en la bitácora. Don Gaspar. Como siempre, gracias a ti por invitarme. Y feliz Cowboy. Bueno, hablaremos del 23F, pero no del de Urdangarín, sino del de Tejero. Perfecto. Recordando aquella efeméride. Don José Manuel Rubín, muchísimas gracias. Una vez más, don Tomás. Muchas gracias, hasta otra vez. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el lunes. A eso de las 10:30 estaremos nuevamente con ustedes para analizar la actualidad. Que pasen buen fin de semana.